tenemos una muy buena entrevista porque vamos a hablar con Carlos de la Barrera, el arquitecto chileno que está radicado en Londres y que ha sido uno de los protagonistas de este nuevo proyecto del nuevo Estadio Monumental. Carlos, ¿cómo te va? Un gusto. Gracias por que estás en Londres. Sí, un gusto, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar en su programa. ¿Qué horas allá en Londres? Sí, nos esperó, es tarde. Son 5 horas más, ¿no? Van a ser las 11. Sí. Bueno, se agradece el gesto, se agradece. No, nada, un placer, la verdad. Bueno, Carlos, cuéntanos un poco de toda la experiencia para ir un poco primero por la generalidad. Todo lo que ha sido esta experiencia de buscar un nuevo estadio monumental en una fecha muy simbólica para Colo-Colo, que es el centenario. Sí, la oportunidad surgió en el 2019, cuando Harold nos contactó originalmente a HOK y así HOK llegó a mí, me dice que están buscando un estadio en Chile. Y hicimos un primer contacto con Harold en aquella época y directamente yo me puse a trabajar y a explorar la oportunidad de qué situaciones estaba el Monumental. Y luego hubo un proceso de estudio, un proceso de selección de diferentes oficinas de arquitectura que fue bastante largo, un tiempo se detuvo, luego volvió a arrancar, entre tiempo hubo cambio de presidentes y durante ese proceso de estudio, bueno, tuve la oportunidad de visitar varias veces el Monumental. Ya lo conocía desde antes el Monumental porque había ido cuando pequeño y así fue como empecé a enganchar y a conocer más la realidad del Monumental. Carlos, sí, espérate, tranquilo. Dale. Lo interrumpiste. No, y luego fuimos seleccionados para esta etapa de desarrollar el proyecto y para mí fue un sueño porque trabajar en Latinoamérica para mí es un sueño y trabajar para Colo-Colo es como wow. Oye, Carlos, ahora sí, ¿con qué te encontraste? ¿Con qué estadio monumental te encontraste para la hora de hacer un estadio nuevo o remodelarlo? ¿Estaba bien el estadio o prácticamente hay que hacerle muchísimos cambios? No sé si se entiende lo que vos, como que ¿con qué estadio monumental te encontraste? Sí, la situación del Monumental hoy en día es que sí, esas son las imágenes. La situación del Monumental hoy en día es que las líneas de visión son muy pobres. Eso es la información que yo he conseguido recopilar, que estamos recopilando y que aunque no tenemos conclusiones finales, de momento todos los estudios que hemos hecho, las líneas de visión son muy por debajo de los mínimos de los estándares. Hoy día los estándares piensa que empiezan alrededor de C90, de 90 milímetros, y el Monumental está por debajo, el actual Monumental está por debajo de 50 en el mejor de los casos. Entonces eso obliga a las personas a ponerse de pie sobre los asientos, e invadir las vías de evacuación, invadir también las plataformas de sillas de ruedas o PRMs, le llamamos nosotros, con personas con movilidad reducida. Y entonces eso hace que el estadio sea bastante inseguro y que pierda capacidad. Entonces, de hecho, cuando tú ves fotos del Monumental hoy en día, tú ves que las primeras 6-7 gradas no se utilizan porque hay falta de visión, que la gente alrededor de las cuchillas tampoco pueden ver completamente la cancha, entonces pierdes capacidad. Carlos, buenas tardes. Sí, Perdón, sí. Continúa. No, ese fue el digamos, lo primero que nos encontramos con el estadio y en base a eso comenzamos a hacer una serie de estudios de secciones para ver cómo se puede optimizar las líneas de visión y qué capacidades podemos ir creando para poder crear un estadio de categoría mundial, o sea, un estadio de categoría FIFA. Eso es. ¿Sí? Carlos, en el aspecto de seguridad, que obviamente está
muy contingente, todos sabemos lo que ha ocurrido. ¿Cómo se trabaja desde tu experiencia, desde tu visión y desde tu labor el hecho de evitar problemas en los accesos? ¿Cómo va a ser este tipo de soluciones que se entregan en el nuevo Estadio Monumental? Se trabaja hay como reglas básicas, por ejemplo, que nunca se hacen, que es la circulación radial. Tú siempre evitas que haya una circulación radial alrededor del estadio. Siempre debe ser perimetral, desde arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, o entrando al medio y distribuyendo por las pasillos de evacuación. Y esos son, no te los voy a nombrar todos, pero son muchos, pero esos son como guías básicas en torno a los estadios de seguridad, y son cosas que uno evita completamente en los estadios. La segunda cosa que nosotros utilizamos estándares que vienen desarrollando desde el 71, que son estándares europeos, principalmente por una serie de situaciones muy, muy duras que vivió Inglaterra en la década del 70 y en el 80, que el mismo gobierno terminó desarrollando una guía que se llama la Guía Verde, que son los estándares que hoy en día utiliza la FIFA, la UEFA para diseñar sus estadios. Y son estándares también que utilizan otros países europeos como referencia en términos de seguridad para diseñar los estadios. Entonces esa es otra guía que usamos. Y la tercera pata en la cual nos apoyamos es un equipo de arquitectos internacionales, que HOK tiene un equipo enorme de arquitectos en Kansas, San Francisco, que se dedican también exclusivamente al diseño de estadios y arenas. Entonces, en base a esos tres elementos, vamos atacando el diseño de diferentes puntos. Y va constantemente analizado, evaluado, auditado por otros arquitectos de mucha experiencia también. Carlos, bueno, dos cosas. ¿En qué estadios se inspiraron? Porque por ahí decían en el chat que se parece mucho a uno de Varsovia, el estadio, más allá de las explicaciones que han hecho, de los guiños a la historia de Colo-Colo y a su origen. Y lo otro, ¿qué es lo que viene ahora? Te quería preguntar, porque se ha hablado de cerca de $100 millones el costo, el tema del naming right, cosas que no te competen, creo, a ti, me imagino, propiamente tal, como a ver, se lleva adelante con permisos, con financiamiento, pero sí has tenido relación con Colo-Colo, entonces cuéntanos un poco en qué está todos los otros temas para poder seguir avanzando con esta maqueta del Estadio Monumental. Bueno, no sé dónde salió eso que está inspirado en el Estadio Varsovia. El estadio ha sido exclusivamente diseñado para el Colo-Colo, no hay ninguna inspiración. No, decían que se parecía. Puede ser, sí. Sí, yo creo que van a aparecer, pueden decir que sí, me podría calzar. Pero no hay ninguna inspiración, la estructura exterior está basada en la ramada mapuche, yo te podría decir que como fuente de inspiración usamos mucho arquitectura tradicional chilena. Esas fueron imágenes que yo puse, que compartí con el resto del equipo. Entonces, o también el mismo graderío, el mismo diseño del bowl, donde se sienta la gente, está específicamente diseñado para el Colo-Colo. Aquí no estamos sacando o copiando absolutamente nada de ningún otro estadio. Obviamente hay similitudes en cuanto a la geometría, porque la cantidad, 60.000 personas, son muchas personas en un mismo lugar. Entonces tiendes a parecerte, porque las soluciones son muy parecidas que hay en otros estadios. Luego, con respecto a los siguientes pasos, por nuestro lado, por el lado de HOK, está a terminar un reporte sobre el diseño, sobre los puntos técnicos del estadio, que tenemos que entregar ya muy pronto a Colo-Colo. Y a partir de ahí comenzar con el diseño mismo del proyecto en sí. Comenzar a desarrollar el master plan, comenzar a incluir y a estudiar diferentes oportunidades de negocio que pueden surgir alrededor del estadio, evaluar las ideas iniciales que estamos tomando en cuanto a la seguridad dentro del estadio y cómo ir manteniendo la idea del Guillatún
desde un inicio y no perderla al final y que termine en una cosa que no es nada, ¿no? Que no se parece a nada. Esos son los siguientes pasos en los cuales estamos trabajando. Alinear equipo también con los arquitectos locales, comenzar a incluir equipos de ingeniería y sobre todo también equipos de análisis de masa. Ellos simulan el movimiento de las personas, que son muy útiles para poder validar los diseños y las estrategias de seguridad que uno toma dentro del proyecto. Carlos, de esta maqueta que se presentó ahí en el Estadio Monumental, ¿cuánto de esta maqueta realmente se puede llevar a la construcción real? Porque yo escuché que claro, que esto es una maqueta que puede tener ciertas variaciones. ¿Cuánto puede cambiar realmente de lo que estamos viendo en las maquetas a la construcción final? Buena pregunta. Tal como está el diseño, se podría comenzar a desarrollar y variar muy poco. Y yo creo que ese es el camino que vamos a seguir. Pero claro, lógicamente un proyecto puede cambiar de manos del arquitecto, puede tener otras situaciones geopolíticas que no tengan nada que ver con el proyecto y afecten el diseño final del edificio como ha sido originalmente proyectado. Lo que te puedo decir ahora es que el proceso total desde tomar la maqueta y llevarla a la construcción tal como está es alrededor de un año de trabajo para poder llegar al detalle y poder llevar ese modelo 3D, esos planos, ese modelo 3D a un faciado y en el cual determine las diferentes partes que se van a comenzar a construir y eso, exactamente. Carlos, para cerrar, preguntan mucho por algunas características. Por ejemplo, si considera el proyecto estacionamiento subterráneo, restaurantes y un montón de cosas que hoy los nuevos estadios tienen integradas. ¿Es así? ¿Nos podrías dar alguna especificación de ese tipo de cosas que la gente está muy interesada? Sí, el estadio, alrededor del estadio estamos trabajando en un master plan que pueden ver aquí en la imagen, en esta imagen específicamente. Este master plan sí tiene dos propósitos. El primero es poder crear un contenido de activación durante toda la semana en el alrededor del estadio y que pueda ser muy agradable para los vecinos del barrio, que poder celebrar la unión de los vecinos a través de este master plan y el estadio. O sea, que tú puedas ir al gimnasio, que tú puedas ir a hacer un picnic alrededor del estadio, que puedas ir a un restaurante, que puedas hacer diferentes actividades alrededor del estadio. Y este master plan integra una mezcla, podría decir, entre parking, estacionamientos, entre oficinas, eventualmente diferentes contenidos alrededor del estadio. Sí, que funciona una especie como de andamio de diferentes oportunidades alrededor del estadio y que genere vida en el área para los vecinos. Eso es clave. Y la segunda parte que tiene que ver este master plan, que es muy interesante, es para las evacuaciones del estadio. Entonces, cuando uno evacúa un estadio o un edificio muy grande con muchas personas, uno tiene que quebrar las masas de evacuación, porque la gente evacúa, los 60.000 evacúan al mismo tiempo. Entonces uno tiene que quebrar las masas de gente en diferentes grupos, ya sea por temas de seguridad y por temas de comodidad también, para poder evacuar alrededor del edificio. Entonces tiene esa dualidad este master plan y estas cosas que ustedes tienen, que ven en esta imagen. Luego dentro del estadio sí se incorporarán restaurantes, se incorporarán zonas de actividad, espacios para que empresas puedan mostrar sus productos, zonas de activación, zonas de fans, habrá un museo de Colo-Colo, habrá una arena multipropósito para 4.000 personas donde se podrán hacer festivales de música, partidos de básquetbol de la rama de básquet del Colo-Colo, conferencias, etcétera, etcétera. Perfecto. Sí.
Carlos, No, quería decir que hay que cambiar un poco la mentalidad del estadio que tenemos hoy en día, Claro. y pensar este edificio como la casa del Colo-Colo, como un destino multipropósito, donde tú juegas al fútbol, tienes conciertos, puedes ir al cine, puedes ir al parque, Claro. etcétera. Bueno, perfecto, Carlos. Muchas gracias por tomarte un tiempo desde Londres. Tiene buen gusto, porque quedó muy, muy bonito el estadio. Sería un Sí, sueño bonito. para el fútbol chileno, para Colo-Colo. Tiene muy lindos cuadros también. Así que, bueno, muchas gracias por conversar con nosotros y más bien por bajar esta gran noticia para el hincha de Colo-Colo. Un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, que estén bien. Muchas gracias.